Sí, señor, ya estoy grabando. ¿Y ahora cómo hago para compartir? En la flechita al lado del audio, una que apunta hacia arriba. Exacto, pero es que no la veo, no veo el audio. Quitemos esa. Ya la encontré. Me avisan si están viendo la frase. Sí, profe, sí la vemos. Sí, señor. Entonces, la frase, el pensamiento que he escogido para hoy está relacionado con la actividad que vamos a desarrollar hoy. La frase es de Campbell y dice, si usted no sabe para dónde va, ningún camino le conducirá. Y esto lo que significa es que tenemos que fijarnos metas, horizontes, expectativas. Y con base en esas metas, no quiere decir que porque las tengamos sean correctas, pero las necesitamos. Con base en esos horizontes, en esos sueños, en esas expectativas, es que nosotros nos movemos hacia algo. Entonces, cuando fijamos esa meta, voy a hacer una carrera, pues eso significa aprestar tiempo, dinero, interés, organización, etcétera. Pero si uno no se fija un parámetro, pues es muy difícil que el mismo transcurso de la vida te conduzca a un resultado efectivo. Entonces uno se convierte, es como en un vegetal, vive de lo que le trae el día sin fijar unos horizontes, etcétera. No. Es mejor fijarse esos horizontes, repito, que no son fijos, pero que pueden servir para orientarnos. Entonces, con base en eso, es que les dije que la herramienta básica que vamos a utilizar para aproximarnos a los temas de la historia del pensamiento político tienen que ver con una metodología. Y esa metodología está relacionada con un procedimiento, unas reglas. Pero antes de adentrarme en esas reglas, quiero compartir con ustedes lo pueden hacer, pero vayámonos acostumbrando a hacer esas referencias. Repito, ustedes están interesados en hacer reflexiones sobre la administración pública, la política, el derecho constitucional, los derechos humanos, y que son temas polémicos y complejos. Y uno de esos temas que incluso estaremos revisando aquí es el tema de las formas de gobierno, los sistemas de organizarnos políticamente. No hay uno solo, pero con la evolución la humanidad ha considerado que relativamente el más adecuado es el sistema de la democracia. Y acontece, me pareció muy interesante, ustedes lo pueden revisar, repito también, que el periódico El Tiempo del domingo de antier publicó 2 artículos que son contrastables, pero que son pertinentes a nuestro caso. Entonces los quiero leer un momento para ubicarnos en situación. El primero es de Freedom House, una investigadora a nivel mundial, Freedom House, Casa de Libertad, que el titular del Tiempo dice, la democracia en franco retroceso. Según el informe de Freedom House, en 2020, fuerzas opresivas inclinaron el orden internacional a su favor. Debido al aumento de líderes
autoritarios a nivel global, la democracia mundial está bajo asedio. Esto ha ido cambiando el equilibrio internacional a favor de la tiranía, según el informe anual de la organización Freedom House. El 2020 fue el 15º año consecutivo en el que la libertad cayó a nivel global. Y los países que experimentaron deterioro en sus democracias superaron a aquellos con mejoras por el mayor margen registrado desde que comenzó la tendencia negativa en 2006. Dice el informe, pasando del 3 a 45 durante el 2020, fuerzas autoritarias opresivas y a menudo violentas inclinaron el orden internacional a su favor una y otra vez, explotando tanto las ventajas de los sistemas no democráticos como las debilidades de las democracias en crisis. En su análisis Freedom in the World 2021, analiza la situación de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo. De acuerdo con los expertos de la entidad, la nueva realidad pandémica ha contribuido al nacimiento de un nuevo status quo global, en el que los actos de represión quedaron impunes y los defensores de la democracia fueron o silenciados o cada vez más aislados. Agrega que mientras hay una pandemia letal y la inseguridad económica y física y el conflicto violento devastaron al mundo en el 2020, los defensores de la democracia sufrieron nuevas pérdidas importantes en su lucha contra enemigos autoritarios, lo que cambió el equilibrio internacional a favor de sistemas con tendencia a la tiranía. Ustedes comprenderán que ese es nuestro mundo, es el mundo en que vivimos. Nosotros estamos estudiando cuáles son los antecedentes de este mundo que se ha construido, pero ese es un documento que a mi modo de ver, desde un punto de vista es interesante, pero desde otro punto de vista es inquietante. Lo que me pareció curioso es que el mismo periódico, una página y media antes, en la sección internacional, aparte de los problemas de la monarquía inglesa, en la sección internacional, en su página 120, tiene un artículo que me parece esperanzador, interesante y sobre todo para ustedes, en proceso de formación, ilustrativo. Repito, es a nivel de información para que ustedes saquen sus reflexiones. Dice, la condena al expresidente Sarkozy de Francia, una victoria del Estado de Derecho. Desde Francia hasta América Latina, los países democráticos están afirmando el principio fundamental del gobierno por la ley, no por hombres. Ese es el mensaje de nuestro tiempo que debería tranquilizar a las Casandras que creen que el despotismo está en racha. Ustedes van a escucharme constantemente que les diré que el ser humano siempre se ha cuestionado si nos deben gobernar las personas o las leyes. Y hay teóricos que defienden el gobierno de las personas y hay teóricos que defienden el gobierno de las leyes. Veamos qué dice este artículo, digamos,
que tiene un corte un poquito más optimista. Dice: la sentencia dictada contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado por tráfico de influencias, confirma nuevamente una antigua verdad de la política. Aún en las democracias más afianzadas del mundo, la corrupción sigue siendo una maldición. El poder siempre atrae al poder. Su magia es superior a la de los sobornos. Los poderosos no tienen que mostrar la billetera. 500 años antes del veredicto contra Sarkozy, Maquiavelo declaró en sus discursos que, comillas, el oro por sí mismo no consigue buenos soldados, pero los buenos soldados siempre pueden conseguir oro. En otras palabras, los golpes le ganan al efectivo. El poder es entonces la moneda más sólida en la política y crea tentaciones que no se pueden exorcizar. Pero hay que contenerlas y hay que controlarlas. Por eso, las democracias diseñaron una intrincada separación de poderes. Sobre todo, una justicia independiente, algo por lo cual los déspotas no tienen que preocuparse. La condena a prisión por 3 años dictada contra el expresidente, quien entre 2007 y 2012 fue la persona más poderosa de la poderosa Francia, muestra que el sistema está funcionando de acuerdo con su sistema de controles. La señal que envió el Tribunal de París llegó en un momento adecuado. La oscuridad supuestamente se cierne sobre la democracia por doquier. Se dice que la pandemia del coronavirus afectó la separación de poderes y sesgó el equilibrio hacia un poder ejecutivo fuerte que amenaza la libertad en nombre de la seguridad. ¿No son los confinamientos el primer paso hacia el establecimiento de una servidumbre? Por otra parte, el autoritarismo prolifera en Europa del Este y los hombres fuertes gobiernan desde Budapest hasta Pekín, pasando por Brasilia. Incluso en los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, el expresidente Donald Trump pasó 4 años atacando al Poder Judicial e incitó a una violenta insurrección en el Capitolio, sede del Sagrado Congreso de los Estados Unidos. Con este telón de fondo, el veredicto contra Sarkozy, que obvio él apelará, envía un mensaje reconfortante en épocas difíciles. El fiscal financiero en jefe, Jean-François Bonnert, destacó el significado simbólico de un caso que implica a un expresidente de la República que en algún momento fue garante del poder. Como detalló el tribunal en su dictamen, Sarkozy, comillas, usó su cargo para recompensar a un magistrado para brindarle beneficios personales. Cierre comillas. Sarkozy no es el primer presidente o funcionario de alto rango francés en pasar al banquillo. Jacques Chirac, presidente entre 1995 y 2007, fue condenado en 2008
2011 por mal uso de fondos públicos mientras era alcalde de París. François Fillon, ex primer ministro de Sarkozy, fue sentenciado en junio pasado a 5 años de prisión por malversación de fondos. Christine Laforget, que ahora dirige el Banco Central Europeo, fue declarada culpable de negligencia en el uso del erario, mientras era ministra de Finanzas. El ministro de Presupuesto del presidente François Hollande fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude fiscal. Ahora, la frecuencia de esos delitos, y no solo en Francia, sugiere a un patrón deprimente: la erosión progresiva de la confianza pública en el mundo occidental. Estos incidentes alientan las sospechas de que los políticos usan su poder para beneficiarse a sí mismos o a sus partidarios. De allí la interminable cadena de escándalos financieros durante las campañas que sacuden a una democracia tras otra. En realidad, los ciudadanos de este lado de los países neoautoritarios como Hungría y Polonia, en realidad la nave democrática del Estado no se hunde, sino que avanza sin importar cuán fuertes sean los vientos en su contra. Pero eso depende de la ciudadanía. El Estado de Derecho, la separación de poderes, consagrados en todas las constituciones políticas occidentales, se mantienen firmes, incluso en épocas peligrosas. De hecho, los votantes han tornado ser más sensibles a las fechorías en los altos cargos. Es decir, la transferencia y la rendición de cuentas son un nuevo grito de batalla en la arena democrática. Pensemos en Italia, conocida como la tierra del arreglárselas, de tener cintura. Sin embargo, Silvio Berlusconi, primer ministro durante 3 periodos, fue acusado varias veces. Finalmente, en 2012, fue sentenciado a 4 años por evasión fiscal. Y luego tenemos a Trump, heredero al puesto populista en jefe del mundo, quien trató de intimidar y aventajar al Poder Judicial y al Congreso. Sin embargo, cuando la democracia estuvo en juego, como ocurrió en los meses después a la elección presidencial, aconteció que incluso aquellos a quienes designó en la Corte Suprema fallaron en su contra. Prevaleció la democracia. Es decir, las instituciones fueron más poderosas que la turba. Desde Francia hasta Estados Unidos, los países democráticos están afirmando un principio fundamental: el gobierno se rige por la ley, no por las personas. Ese es el mensaje de nuestro tiempo, que debiera tranquilizar a las Casandras que creen que el despotismo está en buena rancha y se va a imponer. Hay quienes se quejan de que Sarkozy, si rechaza su apelación, solo tendría que cumplir 1 año de condena. Pero este es un comienzo. Sin embargo, la mayor lección de este drama
es la supremacía de los principios del Estado de Derecho, que se retrotrae a la Carta Magna Inglesa de 1215. Sus 63 consultas se reducen a un único mandamiento político clave: nadie está por encima de la ley. Este es el texto de Joseph Coffey, miembro de la Universidad de Stanford y del Consejo Semanario de un diario alemán. Entonces, quería compartir con ustedes, porque me parecen unos datos interesantes. Desde un punto de vista, uno puede pensar que la democracia está en crisis, pero desde otro punto de vista, uno puede darse cuenta que hay ciertas acciones que conducen al fortalecimiento de la democracia. Y lo importante es que uno debe ser consciente de las implicaciones que tiene este esfuerzo para la organización política de cualquier sociedad. Esa era la lectura que me parecía importante, quería compartir con ustedes. Ahora voy a pasar al desarrollo completo de la clase. Lo primero que quiero reflexionar con ustedes es sobre un concepto que genera inquietud y que ustedes tienen que aprender a manejar. Me dicen si lo están viendo. Sí, señor. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Lo grave es que yo no lo estoy viendo. Bien. ¿Qué cosa sucede? Aquí hay un aspecto en el que nosotros debemos reflexionar para tener claridad de la situación en la que nos encontramos. Y es que, como nosotros no tenemos un referente de los marcianos o los lunáticos o los jupiterinos o los nefelinos, yo no sé qué, estamos un poco solos y eso nos coloca un poco como seres humanos en una posición muy curiosa, porque desde un punto de vista biológico, la estructura de la humanidad es formidable. Su composición, su capacidad, su pensamiento, su memoria, su lenguaje, sobre todo el lenguaje hablado, su desarrollo científico la han colocado en una posición privilegiada, pero digamos al mismo tiempo arriesgada. Pero nosotros nos ponemos a estudiarnos a nosotros mismos. También estudiamos biología, geología, etcétera. Pero nos estudiamos a nosotros mismos y la preocupación política nuestra no es una preocupación por la organización social de las hormigas, que además es fascinante, sino por nuestra organización social. Y ahí hay un aspecto que debemos tener claro. Yo lo digo en sentido radical. Somos una raza que se mueve en manada. Adquirimos sentido solo en la medida en que entramos en relación con el otro. Entonces, como seres humanos, y lo pongo en plural, ¿cierto? Nosotros estamos constantemente a la búsqueda de cosas, a la búsqueda de satisfacer necesidades. Necesidades básicas, necesidades primarias, necesidades secundarias, necesidades de alimento, necesidades de educación, necesidades de reproducción, varios tipos de necesidades.
Pero hay una búsqueda que es constante en el ser humano y que es muy curiosa porque de alguna forma sería un poco fútil, un poco no tan segura, por decirlo de esa forma, pero nosotros estamos detrás, creo que les decía, de esa seguridad. Y el hecho de que ustedes estén estudiando una carrera hace parte de esa búsqueda de seguridad en la medida en que uno está como tratando de tener mejores herramientas, mejor capacitación para su vida. Y esta búsqueda de seguridad que está al orden del día, incluso en los temas políticos, uno habla de seguridad ciudadana, de seguridad social, etc. Aquí solo nos referimos al concepto seguridad, sin adjetivos. Esa seguridad nosotros la buscamos en nuestras personas y en nuestros bienes. En nuestras personas, ya sea a un nivel individual o colectivo. A un nivel individual, porque yo no quiero que me hagan daño, que me respeten mi vida. Si me dicen esa agua está contaminada, no la tomo. Si me dicen no vayas por esa calle oscura que es peligrosa, no paso por ahí. Busco mi seguridad a nivel individual. Pero también busco una seguridad a nivel colectivo, porque digo, solo mi bienestar, pero también el de mi familia, mis hijos, mis padres, mis familiares, mi barrio, mi país, mi ciudad, que tenga principios de seguridad, ¿cierto? Y también porque incluso la religión ha contribuido a fortalecer esta creencia que nos hace considerar el centro del mundo, pues también buscamos seguridad en nuestros bienes, porque nos dijeron, esto que ve aquí es suyo, disfrútelo. Entonces, las piedras, las matas, los animales, tenemos ahí una relación muy curiosa. Va cambiando un poco, pero muy curiosa. Entonces nosotros buscamos seguridad en nuestros bienes, a nivel privado y a nivel público. Bienes a nivel privado, mi casa, por favor, que no se entren los ladrones, mi celular no me lo robe, es mío. Mis propiedades, ¿cierto? La gente las defiende y nosotros vamos a ver que el concepto de propiedad es un concepto transversal a toda la problemática política por la que ha atravesado la humanidad. Pero también tenemos preocupación por la seguridad de nuestros bienes públicos. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, no es justo que se roben las esculturas de San Agustín porque son parte de nuestro patrimonio. No es justo que haya una explotación indebida de deforestación en una zona conservada. Tenemos una preocupación, no es justo que hagan invasión del espacio público. No es justo que vendan una plaza pública. Y lo digo porque hubo un loco que en Colombia hace unos años argumentó que él tenía la titulación de la Plaza de Bolívar y que iba a vender en acciones. Entonces, esos seres humanos que somos nosotros y que estamos buscando esa seguridad, para buscar una cierta garantía de esa estructura, requerimos de esa palabra orden. Y ahí se genera una controversia, porque incluso existe un dicho, tal vez ya está un poco superado, pero se decía con alguna frecuencia, el orden es burgués. O se dice atentó contra el orden público. O está generando desorden. No puede existir una sociedad sin un orden. Una sociedad antigua con un orden
si queremos, menos sofisticado, probablemente no menos curioso, pero sí menos sofisticado. Y una sociedad moderna con unos principios de orden que no por ser controvertidos no quiera decir que no existan. Creo que el problema fundamental por el cual se ha generado la discusión tiene que ver antes que nada con un artículo. Y es muy curioso, porque ese es el artículo determinativo el. Nosotros hablamos de el orden. Y creo que ahí hay un error. Primero, porque orden como organización hay varios. Y segundo, porque no hay un orden perfecto. El orden evoluciona. Entonces, cuando uno dice el orden, uno tiene la sensación de que hay un solo orden. Y creo que ahí radica un error de comprensión fundamental. Y lo digo en semiótica, en análisis del lenguaje, porque el lenguaje juega un papel fundamental en la comprensión que nosotros tenemos del mundo, es la herramienta a través de la cual pensamos nuestro mundo interior y nos expresamos nuestro mundo exterior, ¿cierto? Por eso incluso el psicoanálisis ha hecho reflexiones sobre el lenguaje, las palabras que se repiten, los tics, etcétera. Es un fenómeno muy interesante. La filosofía posmoderna está basada en reflexiones sobre el lenguaje. E incluso existe un espacio que se llama análisis del discurso. ¿Cuántas veces se usó esta palabra? ¿Por qué la constitución política predominantemente los verbos están en futuro? ¿Cuántas veces se usó la palabra justicia? Aunque usted no lo crea, son sectores de investigación bien interesantes. Pero yo lo que propondría es que si tenemos que reconocer que se requiere un orden, un principio de organización para poder llevar a cabo un plan, un proyecto, no es de el orden de lo que hablamos, sino de un orden. Y el traslado del artículo definido al indefinido abre un panorama de posibilidades muy interesantes. Un orden socialista, capitalista, un orden, el que ustedes quieran. Un orden cooperativo, un orden fascista, un orden liberal, el que ustedes quieran. Pero cuando introducimos este artículo indeterminado, nos deja un rol y por eso las dos grandes preguntas que aparecen ahí en interrogante. Ese orden pues tiene un componente filosófico. Los filósofos siempre están buscando organizar, entender la realidad. Desde los griegos, dos palabras claves, cosmos y caos. Cosmos, el orden. Y ellos creían que el orden, que el cosmos era ordenado. Hay un orden político en el medioevo, en Florencia, distinto al orden político en Venecia. Hay un orden político en Colombia en el comienzo de la independencia, otro orden político hoy, etcétera. También hay un orden religioso. Ustedes dirán que no, pero sí. El criterio, por ejemplo, en el terreno religioso católico, decir sentado a la diestra de Dios Padre. Entregarle una ubicación con un reconocimiento particular. No está sentado a la izquierda, está sentado a la derecha, y el que está sentado a la derecha, bueno,
Pero incluso quienes hacen algunos estudios sobre las tradiciones religiosas han oído hablar de los ángeles y tienen jerarquías. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potencias. Es una estructura organizada. Curiosamente, el cristianismo, por ejemplo, no tiene sino un cielo. Pero la tradición shintoísta del Japón, la tradición religiosa, tiene 7 cielos. Entonces, ¿a cuál cielo me voy? ¿Cómo es que esto está organizado? ¿Puedo cambiar de cielo? ¿Se dan cuenta? Obvio, también hay un orden cultural. Ese es como que el que a veces se desestabiliza y va a tener incidencia en ciertos cambios. Hay un orden jurídico obvio, porque es un orden racional, jerárquico, lógico, que respalda, porque la norma respalda las decisiones políticas. Y también hay un orden de usos sociales. El que llega a una casa saluda. No es que por no saludar lo van a mandar a la cárcel. No, pero ahí hay un orden, ¿cierto? El orden de que cuando estás comiendo no haces ruido con la boca, que es relativo porque en China hacer ruido con la boca es demostrar que la comida está deliciosa. Entonces genera unas contradicciones muy curiosas, ¿cierto? Pero las dos preguntas que nos marcan este esquema son, primera, ¿quién establece ese orden? ¿Quién lo establece? Y ahí es donde se ve un fenómeno de evolución muy interesante, porque el establecimiento de ese orden ha tenido distintos titulares. En algún momento el monarca, el rey, el gobernante absoluto dijo yo, porque yo soy de sangre azul, yo soy el que dice qué se hace. Hoy tenemos otros mecanismos, no necesariamente perfectos. Para no emitir un juicio anticipado, diré que por lo menos distintos. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y ese orden sobre qué? ¿Qué cobija? ¿Cuáles son los contenidos de ese orden? Si nosotros relacionamos el orden político y jurídico con el Estado, surge una pregunta adicional. ¿El Estado está por encima de la sociedad o la sociedad por encima del Estado? Y la posición que se tome va a determinar nuestra postura política. El fascismo dijo, el Estado lo es todo, el individuo no es nada sin el Estado. El sistema liberal dijo, no, el Estado debe estar al servicio de la sociedad, al servicio del hombre. El ser humano es el que creó el Estado y debe ser un Estado a su servicio. Pues el tema es para reflexionar y pongo un ejemplo sencillo para que lo piensen y cierro esta primera etapa de la reflexión. Si el Estado y el orden están por encima de la sociedad, el Estado podría establecer, por ejemplo, que a los 21 años de edad todo el mundo debe estar casado. No sé, algunos de ustedes estarán enterados de que en algunos países hubo impuesto a la soltería. Sale una norma estatal que dice a los 21 años todo el mundo debe estar casado. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa imposición ¿la vamos a respetar? ¿Podrá haber algún grupo que diga sí? Perfecto.
Pero otro grupo dirá, no señor, yo no me aguanto, yo me caso a los 19 años. U otro grupo dirá, no, me quiero casar a los 25 o no me quiero casar. ¿Se dan cuenta? Entonces hay ciertos contenidos que no entran dentro de ese esquema, de ese orden como imposición. Si yo contraigo matrimonio, entro en un orden jurídico y político y religioso y de usos sociales. Entonces hay unas obligaciones alimentarias, hay una cuestión de régimen de bienes, si hay separación, cómo se reparten esos bienes, cómo se manejan esos bienes. Al principio el hombre manejaba los bienes de la mujer no podía manejarlos, hoy el mundo ha cambiado. Hay un nuevo orden, pero se entró en ese orden. Pero establecer que tú, por decisión del Estado, te debes casar a los 21 años, eso es lo que nos llama a hacer reflexiones sobre ese aspecto. Entonces, ese concepto, orden, está inmerso en toda la dinámica de la organización humana. Si hay sociedad, hay un orden relacionado con los aspectos económicos, individuales, colectivos, ciertos aspectos, ¿cierto? Culturales, etcétera. No porque exista ese orden quiere decir que es perfecto o que es eterno, sino que evoluciona, se lo critica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se hace conveniente para la organización social. Entonces ese era el primer aspecto que quería compartir. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario o una pregunta, bienvenido es. Andrés Felipe, ¿qué opinas tú? Hola, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, profe, pues digamos que yo lo que opino respecto como a la organización y a lo que nos indica, es que no sé, o sea, claro, pienso que el Estado debe regular ciertos aspectos para brindar la seguridad tanto de lo público como de lo privado. Sin embargo, también entrar a controlar la vida privada de las personas, pues como que no es una posición que yo pueda llegar a compartir. Yo pues digamos que sí estoy como, o sea, ¿cómo lo explico? Es que no sé cómo explicarlo. Lo que pienso es, bueno, el Estado tiene la función de controlar y garantizar ciertas medidas, ¿no? Pero determinar cómo funciona la vida privada de las personas, digamos que siento que no es un rol que deba asumir. Sin embargo, pues lo vemos incluso hoy en día que puede llegar a pasar y puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, pues no sé cómo desarrollar más la idea. Está bien, me parece que es correcto, es tu toma de posición. Rodolfo James, ¿tú qué opinas? Profesor, buenas noches. Bueno, noches. Con respecto a la organización del sistema político, del sistema social, que está relacionado con la creación de instituciones por medio de las organizaciones, pues pienso que es un tema sui generis, o sea, es general a todas las sociedades. El pensamiento de unos no puede estar por encima del pensamiento de los otros y eso es una regla general. Sin embargo, pues la gran mayoría de los estados, la gran mayoría de las instituciones y organizaciones respetan esa primicia, esa regla general de todos los estados. Sin embargo, pues también, aparte de que tenemos una organización sociopolítica, también podemos ver que estamos regidos por normas morales. Las normas morales son muy similares a
a la reglamentación que cada estado realiza. Entonces, de por sí, desde nuestra casa, desde nuestros inicios, tenemos esas organizaciones. Y pues el Estado lo único que hace es, digámoslo así, reorganizarlas y colocarlas para llevar una bitácora que podamos seguir en las diferentes sociedades. Esa es mi postulación sobre ese tema. Muy interesante, muchas gracias. A ver, Lisette Caterín, ¿tú qué opinas? Lisette Caterín Albino. ¿Me escucha, profe? Perfectamente, doctor. Listo. Pues yo considero que como tal debe primar el interés del pueblo y la comunidad como tal, puesto que sí pienso que el Estado debería estar al servicio de los mismos. Si estamos hablando de democracia, como tal tiene que buscarse una democracia que promueva como tal el interés de las mayorías, pero que sea un interés sano y no un interés como tal, que bueno, son una mayoría, pero que sea una mayoría pues insana, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que pienso a grandes rasgos. Muchas gracias. Aquí han salido 3 aspectos que los quiero dejar planteados, pero que me parecen muy interesantes. Primero, nosotros estamos hablando del concepto de orden y su relación con la sociedad y la organización política, el Estado, ¿cierto? Pero nosotros no debemos confundir sociedad con Estado. La sociedad es anterior al Estado. El Estado es una creación institucional relativamente moderna. Como concepto lo acuñó Maquiavelo. Si llegaran los marcianos y verían cuáles son las fronteras entre Colombia y Brasil, la línea Apaporis-Tabatinga, una línea recta, pues no es que haya una línea de árboles rectas, sino son unas ficciones que nosotros hemos creado para, sobre esas ficciones, ejercer influencia. Y ustedes saben que hay teóricos radicales y menos radicales que han puesto al Estado en el banquillo. El Estado ha jugado un papel importante en ciertos procesos, pero en otros procesos ha generado unos nacionalismos exacerbados que tienen efectos negativos. La sociedad no nació con Estado y no sabemos si va a morir con Estado. Ese es uno de los debates políticos que tendremos que dar a lo largo de las reflexiones teóricas que se hacen. Segundo, el criterio de las normas morales. Hoy se hace una relativa diferencia entre la moral y la ética. La moral está relacionada con unas costumbres. Por ejemplo, en el siglo XVII, para las mujeres, mostrar la pantorrilla era un atentado contra la moral. ¿Cómo ha evolucionado esa moral? ¿Qué es lo que quiere decir la doble moral? ¿Cómo se relacionan los valores con la moral? ¿Y los valores evolucionan y son iguales para todos? ¿Cuál es el rol que juegan las mayorías? Y ahí hay unos debates muy interesantes. Ya te doy la palabra, Rodolfo James. Ya hay unos debates muy interesantes en relación con el concepto de mayorías. La tradición católica, tomando acopio de una disposición textual de la Biblia, dijo: la tierra es plana y todos los astros giran alrededor de la tierra.
Y hubo un loco que no dormía por las noches, sino ponía un platón para mirar las estrellas, etc. Dijo, oiga, como que esto es al contrario. Como que es que la Tierra es la que gira alrededor de los otros. Y olió a chamuscado. La mayoría consideraba que esa era la regla y tenía que seguir siendo. Entonces, me parece muy interesante la apreciación de Lisette Caterina cuando dice, tampoco la mayoría por mayoría. Por eso la filosofía postmoderna ha puesto sobre el argumento, sobre el tapete, un criterio que es fundamental. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Y cuál es el argumento de mayor peso? Todos esos son procesos en los que estamos en el debate. Entonces veo que hay 6. Alebrestamos el avispero, hay 6. A ver, comencemos por Rodolfo James. ¿Qué querías decir? Y luego, ¿cómo hago para mirar los 6 que levantaron la mano? 7. Veo que hay, ¿qué le doy? ¿Clic ahí? Los muñequitos te dan miembros y hay unos manitos levantando la mano. Listo. Entonces, pero aquí yo no veo sino unos en ventana y otros, a ver, minutico. No veo sino unos en ventana. De todos modos, comencemos por Salamanca. Bueno, profesor, muchas gracias. No, la verdad, no, yo no alcé la mano, pero bueno, si me da la oportunidad No, de la la tenías intervención. levantada, la tenías levantada. Bueno, ¿Ah, sí? Bueno, no sé, bueno, yo veo unos muñequitos aquí con las manos levantadas, pero yo no sé si la levanté. Bueno, no importa, profe, no. Ese es un debate de amplitud magnánima, podría decirse. espere, Si nos Rodolfo ponemos... James, Señor. perdona, tengo que leer aquí una cosa. ¿Qué es esto? Compañeros, buenas noches. Nuevamente había 2 reuniones creadas, la que creó el profesor y la que creó un estudiante. Les ruego que no creemos reuniones. Bueno, yo qué culpa, yo creé la mía, esperen ustedes. Cierto, dice otro, Claudia Marcela, esperemos a que el profesor cree la reunión. La reunión ya está, eso es, aparece en el calendario los martes de 6 a 9 y los jueves de 8 en adelante, la barra izquierda de la pantalla de Teams. Esa es la ruta que se debe usar. Listo. Oiga eso. La otra no está relacionada con eso, pero acaban de lanzar un concepto bellísimo. Legitimación simbólica. ¡Jólala! Legitimación simbólica. Ya Sí, señor. la palabra, Divalí, ya te voy a dar la palabra, pero vamos entonces por turno. Señor Salamanca. Gracias, profesor. Bueno, como retomaba y como le manifesté, no sé si me escuchan bien. Perfectamente yo. Bueno, muchas gracias, profesor. Entonces, pues como lo manifestaba anteriormente, y gracias por la oportunidad, es un concepto de un debate de una magnánima amplitud. Si nosotros seguimos hablando de todos estos temas, si seguimos abordándolos tal como su merced lo está realizando, podríamos llegar a que el concepto básico de lo que su merced llamaba como sociedad y Estado, la sociedad existía antes del Estado, podríamos llegar a un término definitivo, o más bien no definitivo, sino de parcial definición, que sería más o menos como lo que llamamos ahorita la democracia. Escuchaba una compañera que decía que la mayoría muchas veces es lo que impone las reglas a seguir. Eso lo podemos definir muy bien cuando hacemos nuestro uso al derecho del sufragio, del sagrado sufragio, en el cual definimos las cosas por mayoría, entre comillas, ¿no? No estoy hablando exactamente solo de Colombia, sino pues a nivel global. Entre comillas podemos definir que ahí en ese uso del sufragio definimos la mayoría, que esa mayoría es la que nosotros estamos autorizando, por decirlo así, para que cree las reglas por las cuales tenemos que manejarnos. Listo. Ese sería básicamente
como una escalera hacia lo que estamos tratando de definir. Gracias, Listo. profesor. Listo. Vamos a hacer una ronda, pero Evi, te escuchamos. Evi Ducaba Divalí. Sí, señor. Bueno, pues respecto al tema que se está tratando, considero que lo relaciono con el concepto de Boaventura de Sousa Santos, que también pues habla García Villegas, y es sobre la legitimación simbólica. Todos los procesos que desarrolle el Estado, que se desarrollan, deben ir de la mano de una legitimación que sean apropiados por una sociedad. Si no, pues por eso es que nosotros vamos a ver elementos tales como el pluralismo jurídico, que son esas micro maneras de gobernar dentro de otros conjuntos, y pues claramente pues eso se vio muchísimo en países de Latinoamérica, como lo es Colombia, Brasil, con todo el tema de las favelas en Medellín, con todo el tema de, pues, bueno, con todos estos tipos de maneras digo, las comunas en Medellín, y en Brasil son las favelas, hay un cruce, y más que todo es como si el Estado logra conseguir que estas normas sean legítimas, pues las personas las van a apropiar, no porque se trate de que sea una mayoría o una minoría, sino porque tenga una legitimación y sea algo que se aborde desde el mismo contexto, porque en muchas ocasiones lo que se hace es copiar lo que se hace desde una mirada hegemónica que se hace europea, y no nos miramos a nosotros mismos, y eso pues claramente es importante porque las vivencias, las situaciones son diferentes. Entonces, de ahí fue que lo relacioné con el concepto de legitimación simbólica. Muchas gracias. Vamos a escuchar otros dos. ¿Quién más quiere hablar de los 14 que tienen la mano levantada? Yo, profe, pues mi intervención iba un poco también como en la línea de lo que plantea Evi, y es el tema de la legitimación y el tema de las mayorías. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las mayorías pueden decidir, y nosotros solemos, digamos, como endiosar un poco las democracias, creyendo que son como una gran panacea donde nosotros podemos decidir realmente y poner unas representaciones. Pero las democracias han estado legitimadas por los dispositivos como los medios de comunicación, que son los que hacen que el Estado legitime todas esas prácticas represivas. Eso lo pudimos ver, y lo podemos ver claramente en expresiones como los fascismos, donde las grandes mayorías estaban muy conformes, muy contentas y muy convencidas de que esa era la ruta, ese era el camino, ese era el sistema de valores que se debía adoptar directamente en la sociedad, cuando en realidad lo que estaba haciéndose era pues silenciar un poco una cantidad de expresiones y de pluralismos que se dan al interior de todas las sociedades. Entonces, ¿quién impone? ¿Quién? De hecho, es una imposición muy subrepticia, sobre todo en una era como en la que estamos, de la sobreinformación, de los excesos de información, donde tenemos la ilusión de que participamos, por ejemplo, a través de las redes sociales, pero en realidad lo que estamos haciendo es consumiendo un montón de información que nos hace creer un sistema de valores que los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los medios de producción, son los que nos están llevando esa información para que creamos y creemos realmente que ese sistema de valores es el adecuado. Entonces yo creo que un campo de disputa interesante es el campo del sentido común, disputarnos eso que todos consideramos el sentido común y lo que todos consideramos que es lo correcto, lo adecuado, y empezar a verlo desde el trasluz de la hegemonía y pues de las contrahegemonías y las diferentes formas como de subvertir un poco esos sistemas de valores impuestos por los dueños de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muy interesante. ¿Alguien más? Tengo un +6. No más. Bien. Me parece que el desarrollo de las sesiones va a ser bien interesante. Con los aportes de ustedes veo que tienen en su experiencia, en su conocimiento, en su propio vivir, capacidades para aportar a un debate, hacer claridades, etc. Democracia, regla de mayorías. Figúrense que está cambiando.
Como les dije, la democracia también evoluciona. Y esa democracia cuantitativa, mayorías, le está dando paso a criterios de democracias más incluyentes cualitativas. ¿Y cuál es el modelo interesante para demostrar que se están dando esos pasos? Un concepto que en ciencia política hoy adquiere un elemento de valor clave y es el concepto de derechos de las minorías. Hace años eso era impensable y la mayoría resolvió. Hoy se está hablando y se están poniendo en práctica ciertos instrumentos para escuchar y hacer valer lo que llamaríamos derechos de las minorías. Y esa es una nueva barrera de la democracia porque la democracia también evoluciona, ¿cierto? La democracia también se reflexiona a sí mismo, también corre riesgos, también retrocede. Y eso es un aspecto interesante. Ahora, uno perfectamente podría ensayar la hipótesis de otra forma de gobierno, ¿cierto? Decir, no la democracia, es mejor la dictadura o qué sé yo. Y eso pone en evidencia cuáles son los puntos sobre los que nos podemos poner de acuerdo o los puntos en los que tomamos distancia, ¿cierto? Segundo, el concepto de legitimidad, el concepto de legitimación simbólica, porque en realidad nosotros los seres humanos nos movemos con símbolos. Y a veces tenemos la confusión de creer que la palabra es la cosa. La palabra agua es un concepto clave, pero la palabra agua no quita la sed. Ni el mapa es el territorio, sino que estos son símbolos que nosotros usamos para darle una significación a la comunicación que establecemos para entendernos. Algunos son fundamentales, elementales. El aprendizaje del lenguaje es una cosa impresionante. Pues cuando niños, porque ya después de viejos hacemos 20 cursos de inglés y good morning, how are you y no más. Hay tres conceptos ahí que son claves en la reflexión: legitimidad, validez y eficacia. Y eso los vamos a reflexionar en la medida en que vayamos desarrollando los temas. Ingrid Vanessa, cuéntame. Ay. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, profe, yo creo que desde su punto de vista mi pensamiento va a ser un poco negativo y, aunque bueno, no, tampoco me va a anteponer así tan mal. Pero, profe, usted dice que la democracia se está mostrando, que la democracia se está ampliando, que todo se está dando a la luz poco a poco. Pero, profe, desde mi visión del mundo y respecto a nuestro país, nuestro territorio, nuestras comunidades, Colombia, yo siento que no es así, profe, porque es que si nos ponemos a pensar, acá no hay democracia, porque si lo hubiese, o sea, si en verdad hubiese esa democracia, ese orden dentro de la democracia, digamos, porque siempre están tapando la verdad, porque siempre están ocultando, porque esas grandes mayorías, esas grandes élites están tratando de ocultar todo ese entrañado, malévolo, todo eso malo, esa masa negra que ha pasado durante muchos años en nuestro país. Digamos, ¿por qué las muertes de los líderes sociales? Porque cuando un líder social se para y dice, yo defiendo a mi pueblo y quiero que mi pueblo deje esa ignorancia, quiero que mi pueblo conozca la verdad, ¡pum!, un tiro y adiós. O sea, hasta ahí quedó la democracia de esa persona. O sea, ahí esa persona no tuvo democracia, porque si la hubiese tenido, el Estado le hubiese dado la oportunidad, sí, dele a su pueblo la verdad, dígale qué ha pasado, todo eso.
Y pues, profe, se ve un poco negativo mi pensamiento, pero acá en Colombia la democracia no rige, la democracia es muy cero a la izquierda. Mira, aquí hay tres aspectos que me parece interesante que debemos analizar en el debate. El primer aspecto es que descubrir la ausencia es determinar la necesidad de una presencia. Cuando uno dice aquí no hay democracia, aquí falta algo. Porque si no, yo estaría feliz y diría, menos mal que no hay democracia, porque si no, ¿cómo haría la plata? Y con una precisión, puede que sea de lenguaje, pero que es importante. La élite no es mayoría, la élite es minoría. Y el tercer aspecto que debemos tomar en consideración, ¿cierto? Es que imagínense ustedes que estuviéramos en un sistema fascista o nacionalsocialista. Y usted es negro o latino o judío o gitano o rom o homosexual, peor. Entonces, a veces cuando uno compara, permite ver qué alcances y qué avances se han hecho. Y concuerdo contigo, la democracia es un logro débil. Bajo la dictadura a uno le dicen haga esto o chumbimba y la gente obedece, la gran mayoría, por eso pocos son líderes, héroes, porque a veces incluso ofrendan su vida, pero la gran mayoría nosotros, la familia, el mercado, la casa, nos agachamos, ¿qué hay que hacer? Caminamos en silencio, ¿cierto? Es que la democracia se construye cada día. Y eso requiere de una praxis. Y es mucho más fácil gobernar ovejas. Pasen por aquí, por allá vamos, que gobernar gente que critica, que opina. La democracia no es montarse en un barquito, ir y mirar, ay, mire la florecita, los pescaditos. No, es como un barco un poco en arenas, perdón, en aguas tormentosas. ¿Por qué tormentosas? Porque los vientos son variados, hay unos que opinan así, otros así. Por eso gobierno es una palabra que viene del griego que quiere decir gobernalla, y la gobernalla, ¿saben qué era? El timón. El gobierno es el timón, pero solo el capitán del barco no conduce el barco a destino. Entonces, está bien que uno reconozca, yo no estoy diciendo, primero, ni que la democracia sea perfecta, ni segundo, que Colombia sea una democracia o que exista en este momento, qué sé yo, un país con democracia perfecta. El concepto perfecto lo miro con mucha sospecha. Me gusta la teoría aristotélica perfectible. Pero cuando uno nota esa ausencia, uno desde ciertas acciones genera reacciones. Y esas reacciones tienen que ver con la protesta, con la exigencia, con la demanda de controles, es decir, con la acción social. Pero tú tienes razón, mientras las minorías logren manipular, la gente pues no va a hacer ciertas reflexiones que serían importantes, no diría yo para la revolución, porque ustedes están viendo que las mujeres, usted me dirá, ¿cuál derechos aquí? No, aquí el derecho es trabajar, sí, pero algunos derechos que han logrado, no podemos decir hubo una matazón de hombres como la Revolución Francesa, no, fue otro proceso. Entonces, como que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es porque la energía del ser humano se canalice hacia realizaciones que sean más propositivas, menos violentas.
Y yo creo que esa es una tarea que debe estar ahí, porque si los problemas, y lo vamos a ver en la evolución de las ideas políticas, los problemas por mucho tiempo y siguen en alguna medida resolviéndose a plomo, entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Este y muchos de todos esos aspectos son los que nosotros vamos a analizar a lo largo de la carrera, comenzando por los teóricos, lo que ellos opinaban, y repito, llegando hasta las puertas del siglo XX, en que entregaré la oportunidad de reflexión al docente de la siguiente materia, que es pensamiento político contemporáneo. Bien, muy interesante. ¿Qué quería usar como tercer elemento de esta reflexión? Les dije entonces que nosotros no podíamos pretender resumir 5.000 años de historia en 4 meses, que nosotros teníamos que ser selectivos y que esa selección en un principio trataba de reivindicar países que no fueran solamente los europeos y trataban de reivindicar un poco los esfuerzos de América Latina que aparecen en la Constitución Política de Colombia, la unidad latinoamericana, yo cada vez la veo más lejana, pero ahí está enunciada, como en la búsqueda de, sí, de identidad. Ahora, su colega utilizó el concepto de hegemonía, el Estado hegemón, el Estado autoritario. Creo que me parece interesante reflexionar sobre ese concepto, pero les recomiendo una cierta precaución. ¿Cuál es esa precaución? Es una precaución pedagógica. Esos estados hegemónicos, en su momento Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, lo que sea, la China, esos estados hegemónicos no llegaron a esa posición gratuitamente. Se genera un polo de atracción que es muy fuerte. El blue jean, por ejemplo, no fue una invención de los soviéticos, fue una invención de los gringos. No es el símbolo del trabajador, aunque nació de los trabajadores. Entonces, es bueno aprender a mirar con un poco más de objetividad y un poco menos de prevención los caminos de la hegemonía. Digo desde el punto de vista pedagógico porque enseñan. Nosotros podríamos aprender cómo manipular las personas, no es lo que nos interesa. Pero ¿cuál es el entusiasmo que le permite a una Alemania caída en desgracia, que pierde la Primera Guerra Mundial, tener una recuperación económica tan impresionante? Nosotros, como tú estás diciendo, o como alguno de ustedes dijo, no es un líder solo, loco, gritando en un balcón. Detrás había un pueblo. Y no es solamente que los norteamericanos de los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial y botaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki porque las botaron sobre población civil. Entonces, ahí hay una serie de reflexiones en las que yo no les voy a pedir que piensen como yo, pero sí que ustedes aprendan a mirar las distintas aristas para que su posición sea lo más objetiva posible. Bien, si es que la objetividad existe. Bien. Entonces les decía que requería de un método y que ese método significaba que yo lo utilizaría, que ustedes lo utilizarían
y que en sus presentaciones lo utilizarían y que en sus parciales lo utilizarían, y entonces lo quiero explicar. Ese método, que es el que vamos a usar, repito y repetiré siempre, ni es el único, ni es el mejor, ni es perfecto. Pero es la herramienta que vamos a hacer. Entonces, permítame un minuto a ver si yo lo encuentro. Reporte de clases. Pintura y política. Ve qué curioso. Materiales. Profe, qué pena Dime. tengo una. ¿Usted solamente en la universidad esta materia o dicta otra? ¿Cómo? Es que tengo una curiosidad. ¿Su merced dicta solamente esta materia o dicta otras? A veces, cuando me alcanzan las fuerzas, dicto una materia en cuarto semestre que se llama Derecho Público 1, o sea, constitucional, a veces. Claro, en la Universidad del Rosario dicto una materia relacionada con derechos humanos en tutela, y en la Universidad Central dicto historia del derecho y a veces filosofía del derecho. Bueno, entonces, muchachos, aquí estamos. ¿Qué es lo que nosotros vemos de metodología? ¿Están viendo mi diapositiva? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Sí, nosotros tenemos unos libros con unos estudiosos, expertos en estos tratados y todo, que analizan los temas a profundidad. No vamos a creer que con una charla de 40 minutos, 45 minutos y un debate resolvemos el problema. No. Francamente, vamos a considerar que los contenidos son una excusa para ejercitarnos y que el enfoque lo vamos a tener en la metodología. Entonces, es fundamental la importancia de una estrategia académica, de una estrategia de aprendizaje. Ustedes ya deben tener algún sistema. Alguien dice, yo pongo música y leo. Y alguien dice, no, a mí me toca en silencio total. Alguien dice, yo sí música, pero no clásica porque me duermo, sino rockcito. Bueno, yo leo una vez, miro el resumen y ya. No, a mí me toca leer 2 veces. Cada cual tiene como unas estrategias, ¿cierto? Pero a nivel de universidad, lo importante es que ya uno no puede decir lo que se le ocurre. Ah, es que yo soy libre, porque el ejercicio pedagógico académico comporta unas estrategias y unas responsabilidades. Entonces, la metodología moderna de la universidad no es enseñar, es enseñar a aprender. Porque ustedes tendrán ciertos intereses, ciertos enfoques. Yo ya dije, no pretendo que haya distintos criterios de izquierda, derecha, liberales, conservadores, reginistas, anapistas, lo que ustedes quieran, bajo unos parámetros de convivencia. No es que el sueño nuestro es matar al resto. Ah, perdón. Pues corres el riesgo de que primero te den chumbimba a ti. Entonces,
la preocupación es porque ustedes tengan unos métodos, unas herramientas, porque uno diría, bueno, estoy estudiando el código contencioso administrativo para los temas de las posesiones, de los actos administrativos, etcétera. Acaba de salir un nuevo código que me toca otra vez matricularme en la universidad. Pues no, porque es que usted ya tiene el método y sabe cómo aproximarse y maneja unos conceptos básicos. Entonces, para enseñar a aprender también hay diversas formas y métodos. Por allá había una época en que decían la letra con sangre entra, que pues la pueden aplicar algunos docentes que dicen yo cierro la clase, llamo a lista, no sé qué, esto, lo otro, saquen una hoja. Sí, son diversos estilos. Uno de esos métodos es el sistema de los mapas. Un mapa es un croquis, un mapa es una organización, un mapa es una representación, un mapa es una herramienta. Y hay distintos tipos de mapas. Hay lo que se llaman los mapas conceptuales y los mapas mentales. Ustedes seguramente en el colegio, muchos de ustedes habrán manejado lo que son los mapas mentales. Tienen unas reglas, hay que moverse de izquierda a derecha, tiene unos conectores, y aquí, por ejemplo, dice este que me pareció muy curioso, porque es una síntesis que a través de un mapa mental explica los mapas mentales, es un hipertexto casi. Las leyes de los mapas mentales, el papel sin cuadrícula horizontal, las imágenes, las palabras, el tamaño, en el centro grande, las mayúsculas, las ramas, cómo se organizan, máximo 7, la estructura, los colores, para qué los usa, el estilo, etc. Es un método interesante, pero advierto, no es el que vamos a usar. No vamos a usar mapas mentales. Nosotros vamos a usar el sistema de los mapas conceptuales. Ahí está. Ese es el esquema. Alguien va a decir, pero mamey, mira, es un cuadro sinóptico, unos corchetes, un cuadro sinóptico. Y les diré, sí, es un cuadro sinóptico, pero está sujeto a ciertas reglas. Esas son las reglas que en estos minutos que nos quedan les voy a pedir el favor de prestarles especial atención. Entonces, ustedes ven aquí un esquema que tiene un 1 y un 2 y no más. Y el 1 se abre en 1, 1 y 1, 2. Y el 2 se abre en 2, 1 y 2, 2. Digamos que este es el nivel y que este es el primer nivel y este es el segundo nivel y puede haber un tercer nivel, un cuarto nivel, un quinto nivel de profundización, depende de nosotros. Pero ¿cuáles son las reglas para la elaboración de este mapa conceptual? Esta es la estructura ampliada. Todo mapa conceptual tiene una introducción y debe tener unas conclusiones. Tiene un título o tema o problema que se divide en dos partes y cada parte se divide en subpartes. Yo diría, fue un invento mío, yo diría, puedo morir en paz. Excelente, no fue invento mío. Yo lo aprendí cuando estaba estudiando en la Sorbona, en París. Usted podía llevar los libros que quisiera al examen, pero esto era lo que entregaba, una hoja con esto. Y claro, la tenía que sustentar, porque es como cuando usted hace un soplete. No, los jóvenes modernos no hacen sopletes. Pero en mi época hacían los sopletes y escribían o en una hojita o en la mano una palabra.
Y esa palabra traía los recuerdos. Lo mismo aquí, no hay que escribir frases. Cuando usted leía la palabra, se acordaba del cuento. Entonces, quiero que le presten especial atención a estas 10 reglas del juego. Primera regla. Todo plan requiere de investigación de fuentes. Como nosotros no somos sabios, y como nosotros no somos historiadores, y como nosotros no somos arqueólogos, pues nos toca mirar. El Cucho también mira por allá para dictar la clase qué más materiales hay. Nos toca investigar. Y hoy la investigación se ha facilitado porque ustedes entran a papá Google, a lo que sea, y encuentran materiales interesantes. Hay mucho, como decía su colega, mucha basura, más información que formación y más manipulación que orientación, pero se consiguen aspectos interesantes. Usted ve un documental y entonces aparecen interrupciones, que compre, que se matricule, que compre la carne más barata, que etcétera. Sí, pero tienen que aprender ustedes y reconocer, insistir. Se los recomiendo, voy a usar otra palabra, se los suplico. Aprendan por su propia dignidad a escribir siempre las fuentes de donde toman sus exposiciones y sus investigaciones. Eso tiene otro nombre: honestidad. Honestidad. Bien. Entonces, a mí me dan un tema y yo, no, lo que a mí se me ocurra. No, eso no funciona en la academia. Ahora, si usted es un historiador y es experto, no, ni siquiera, porque cuando es un experto reconoce, como reconocía el más experto de todos los expertos que ha tenido la humanidad, que se llamaba Sócrates, que decía: solo sé que nada sé. Entonces, cuando nos entregan un tema hay que mirar en los libros, preguntar nuestro propio conocimiento, etc. Regla número 2. Todos estos materiales yo los subo y los dejo en la página virtual. Ustedes los pueden abrir, mirar, repasar. Esa es la idea. La regla 2. Todo plan tiene partes y niveles de profundización. Ahí ven, la parte es la que está en azul y en vertical los niveles. Yo les puedo decir, quiero un mapa a un nivel, a 2 niveles, a 3 niveles, o a 4, o a 5, o a 6 niveles. Para hacer un mapa a 6 niveles se requiere tener agallas, tener harto conocimiento, porque se le acaba a uno el discurso. ¿Y ahora qué digo? Normalmente nos vamos a mover, si nos va bien, hasta el 3er nivel. Entonces, observen la estructura. Unas son las partes, cada parte se divide en subpartes, y otros son los niveles. Regla número 3. Esta regla es sagrada, importante, fundamental, clave, insustituible. El tema determina el plan. ¿A qué le rendimos homenaje aquí? A la seriedad. ¿Por qué a la seriedad? Porque nosotros tenemos la costumbre de que nos hacen una pregunta. No, pero yo no me quedé callado. Algo le dije. No. Me encanta un chiste que siempre cuento, porque me parece ultra psicopedagógico. Perdón, señor Lazo. ¿Cuál es el chiste para que me entienda? Uno va a tratar un título, un tema, un problema. No puede cambiar. Estamos hablando es de eso, de ese tema, de ese problema. Si queremos hablar de otra cosa, eso es otra cosa. Juanito
que estudiaba en la escuela, tenía examen de biología, pero le interesó más el partido de fútbol en la calle, y entró corriendo, cogió los cuadernos y solo alcanzó a revisar los insectos. Y dice, como dicen muchos, que yo me arriesgué, hagámosle. La maestra le dijo, Juanito, hábleme de los elefantes. Y Juanito se quedó pensando y dijo, maestra, pues los elefantes son unos animales muy grandes, que tienen unas patas muy grandes, unas orejas muy grandes y un moco muy largo, y a veces en la punta del moco tienen insectos que pueden ser dípteros, coleópteros, himenópteros, arácnidos. No. Ese sacaculismo intelectual no lo admito. No voy a admitir que se vayan por las ramas. Nos concentramos en nuestro tema. No, si es que no sé nada de ese tema. Mejor. Es que esa es la frontera que vamos a romper. No sé nada y por eso voy a explorar, voy a construir, voy a ensayar. ¿A través de qué? De este método. Pero no cambio el tema. Si yo le digo a usted la organización de la educación en Platón, y usted me dice, bueno, mi tema es Platón, pues cambió el tema. No estamos hablando de Platón, estamos hablando de la organización de la educación en Platón. Si usted me dice, no, es que Platón no me interesa, yo voy a hablar de la educación hoy en Bogotá, muy interesante, pero tiene cero en historia del pensamiento político, porque usted tenía que hablar de la historia de la organización de la educación en Platón. El tema determina el plan. Y ustedes se van a dar cuenta, haremos un ejercicio luego, que si yo cambio el tema, el plan cambia. Entonces uno, orejas. Después yo pondré mi tema. Voy a hacer mi tesis sobre X. Ah, pues usted puso el tema. Me interesa leer sobre este tema. Listo. Pero cuando estamos afrontando nuestros temas aquí en la academia, en la historia, es ese. Yo digo, es como un huesito que un perrito coge, lo voltea para un lado y otro, pero no suelte su tema. No cambie de tema. Regla número 4. Todo plan se divide en dos partes y solo en dos partes. Le rendimos homenaje a la capacidad de síntesis. Tenemos que aprender a sintetizar y priorizar. De cada cosa se pueden escribir volúmenes. Yo voy a enfocar de esta forma en estos dos aspectos. Todo plan se divide en dos partes y solo, hola, esto no me hizo caso, no importa, y solo en dos partes. Es decir, esta no es una lista de mercado. Chunchullo, frijoles, no señor, aquí va organizado. Regla número 5. Cada parte a su vez se subdivide en dos partes y así sucesivamente. No es que dividí ya en dos partes y luego la primera parte la dividí en 5 y la segunda parte en 6. No, listas de mercado, no. Hay que reagrupar, organizar, sintetizar, ¿de acuerdo? Regla número 6. Las partes no pueden ser iguales al tema ni iguales entre sí. Le rendimos homenaje a la lógica. ¿Por qué a la lógica? Porque es un sentido muy sencillo de comprensión. Si el título es igual a la primera parte, pues trasladé el tema a la primera parte.
Si el título es igual a la segunda parte, trasladé el tema a la segunda parte. Si la primera parte es igual a la segunda parte, pues no hubo división, no despejó el tema, no está abriendo las posibilidades de análisis. Si yo le digo, para poner un ejemplo ramplón, pero para que me entiendan, está cayendo un aguacero violento aquí. Si yo les digo, vamos a tratar el pan, y usted me dice, primera parte, el pan, pues no, trasladó el tema a la primera parte. Si yo le digo, vamos a tratar el pan, y usted me dice, primera parte, elaboración, segunda parte, preparación, pues es lo mismo. Caballo es un caballo para montar a caballo. No hubo ampliación del tema, no despejó la incógnita ahí, sino que está repitiendo. Luego nosotros tenemos que aprender a manejar los conceptos. Regla número 7. La introducción es lo último que se hace. Eso quiero que me lo entiendan, porque ustedes dicen, no, el Cucho se enloqueció porque uno abre un libro y lo primero que está es la introducción. Sí, pero es lo último que hacen los autores, se los digo yo. Yo que fui 10 años director de literatura jurídica en Legis. El autor monta su obra, monta su estructura y al final la presenta. Dice, quiero agradecerle a mi esposa, trataré esto me pareció importante, pero ya la obra está hecha. No se preocupe por la introducción. Ay, ¿con cuál palabra empiezo? ¿Qué palabra escribo? No, usted preocúpese por la estructura, por la solidez de esa estructura. Después, cuando ya tenga ese esqueleto, hace su introducción. La introducción es lo último que se hace. Incluso en muchos de los quizzes que yo hago, digo, la introducción al final, por favor. Regla número 8. Las conclusiones deben salir del plan. La llamo la ley del embudo. ¿Por qué? Porque yo estudio un tema, lo analizo en esta parte, en esta otra, meto esto, analizo esto, y después meto unas conclusiones que no aparecen por ninguna parte relacionadas con lo que traté. No, las conclusiones ponen en evidencia el trabajo que yo hice. No es que me salió una conclusión negativa, mejor, eso está bien, esas también tienen un valor. Lo que sí no vale es que usted meta conclusiones que no ha tratado en el plan. Recuerden, la ley del embudo. Las conclusiones deben salir del plan. No, esa conclusión es importantísima. Cambie el plan. Y le digo que cambiar el plan no es fácil. Pero si hasta ese punto usted llega, esa sería una solución un poco compleja. La regla número 9 les va a encantar. La regla 9 dice, no hay un solo plan válido. No hay plan perfecto. No hay un único plan. No es el plan del Cucho el que vale. De lo que se trata es de que usted con sus capacidades, con su investigación, organice su plan, organice su presentación, la sustente. ¿Cuál es el valor que se requiere para cada plan? Coherencia. Que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Cucho, pero lo presenté, listo, si es coherente, está bien. Si usted hace el mismo plan que hizo el profesor, le pongo 3. ¿Y sabe por qué le pongo 3? Porque no me voy a rajar yo mismo. Tampoco se copien de plan. Es que usted sí sabe hacer el plan, díctemelo, yo lo presento.
¿Cómo así? Es que usted no tiene cerebro, eso es un insulto a cada uno decir usted también es capaz. Este es un proceso de aprendizaje. Y si me llega un plan, porque es muy difícil que dos planes sean iguales, y si me llegan dos planes iguales y muy buenos, el plan tiene 5 dividido en 2. Pero a esta regla 9, que no hay un solo plan válido, no busque el plan perfecto, busque un plan coherente, se le agrega la regla número 10. No todos los planes son válidos. No es lo mismo decir no hay un solo plan válido a decir no todos los planes son válidos. ¿Por qué? Ah, no, es que al profesor le gusta que le hagan unos corchetes, le ponga así, yo ya le puse mis 5. Mamola, porque el plan tiene que ser coherente. No es poner palabras por ponerlas, hay que pensarlas, analizarlas, ver si funcionan, leer el plan de adelante para atrás y de atrás para adelante. Esas son las reglas. Esa es una forma de presentar, esta es otra forma, tiene el mismo criterio, el tema, primera parte 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, esta es otra forma, es la forma y conté, el tema, primera parte 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, esas son los aspectos fundamentales que quería reflexionar con ustedes acerca de la elaboración del plan. La radiografía para la evaluación de los mapas es esta. Esta radiografía y un ejercicio práctico es lo que haremos en la próxima clase. De modo que les agradezco mucho su atención y su presencia y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. A ustedes muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias, profe, que descanse. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta Hasta luego. mañana, feliz noche.